donde el Espíritu Santo nos va a llevar a ser más santos. ¿Por qué? Porque la santidad es un estado continuo de adoración y búsqueda al Señor y de entrega. Es un estado continuo de morir a mis deseos, a mis sueños, para que Dios se manifieste en mi vida. Decí conmigo la santificación. Es un estado continuo. No es que cuando alcanzamos la santidad, que la alcanzamos por medio de la sangre de Cristo, ya es suficiente. La palabra dice que nosotros somos santos y fuimos santificados por la sangre del Cordero. ¿Cuánto lo creen? Amén. Necesitamos la sangre de Jesús para ser santos. Pero el ser santificado es un proceso continuo. Decí conmigo, proceso continuo. Y hoy no me quiero detener porque ya estuve predicando las veces anteriores. Pero vimos que la santificación, lo primero que iba a procesar era el carácter. Decí conmigo el carácter. Pero hoy Dios me hablaba y me decía que la santificación nos iba a llevar a no contaminarnos. Y yo quiero hablarte de un hombre y de unos jóvenes que decidieron no contaminarse en Babilonia. Y eso es la vida de Daniel. Así que el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, cuando tengas, decí amén. Yo lo voy a leer en otra versión. Además, el rey le ordenó a Pesnaz, jefe de los oficiales de la corte, que llevara a su presencia algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Decí conmigo, no eran cualquiera. Eran de la familia real y de la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos. Decirle que era todo como yo. Y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Vemos un proceso que pasa en Israel. Y este proceso es que entran en cautividad. Decí conmigo cautividad. Hoy hablamos con Manu y hablamos de las cautividades y las regiones de cautividad. Y vemos que la cautividad es un proceso que el diablo nos coloca y nos pone en un lugar de opresión. Y Babilonia representa el diseño o el estado continuo de la opresión diabólica sobre un lugar. Hay ciudades que manifiestan principados o huestes de maldad por estos principios. Vemos en ciudades tremendas, grandes ciudades, que hay mujeres prostituyéndose a un nivel muy alto, que en Ámsterdam creo que es donde las mujeres están en el vidriado y pasan los hombres por afuera y ellas pueden vender su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay principios y principados babilónicos que toman y llevan cautiva la mente de la gente y no están entendiendo que son esclavas. Hoy en el siglo XXI hay esclavos, sí, hay esclavos bajo los principios babilónicos. Y Dios había predispuesto a 4 jóvenes, les digo conmigo 4 jóvenes, a un destino para sobrellevarlo a todo diseño de Babilonia. Decí conmigo, Dios eligió 4 jóvenes para sobresaltar sobre toda Babilonia. ¿Sabes qué? Hay destinos que Dios tiene aún en medio de lugares de opresión. Porque podremos haber visto a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego orar y decirle: Señor, ¿por qué nos trajiste acá? ¿Y por qué nos pusiste en esta situación? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos se dispusieron a caminar bajo los principios de Dios. Y yo quiero decirte algo, en este tiempo de santificación,
vamos a tener que caminar bajo los principios de Dios, aun cuando estemos en medio de Babilonia. Amén. Amén. Tenemos que entender de que la santificación es un proceso que yo debo dejar que me procese. Y debo dejar que ese principio de santificación comience a limpiarme, pero yo no debo desviarme de los principios de Dios. Sadrach, Daniel y sus amigos podrían haber estado llorando en una mazamorra, podrían haber estado llorando diciendo: no, yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Pero sabemos que si ellos se oponían, morían. ¿Sabes qué? Hay veces que Dios te va a permitir entrar en Babilonia porque Dios tiene un principio de bendición. A veces los procesos que vos estás viviendo no son procesos del diablo. A veces los procesos, tenés que preguntarle al Señor si no son procesos de Él. Daniel podría haber dicho: estoy en la boca del lobo, Señor, libérame. Pero Daniel nunca lo dijo. Daniel era un hombre que caminaba bajo los principios de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres que entendían que si Dios estaba con ellos, no importaba el lugar donde ellos estuvieran, Dios iba a manifestarse. Hoy quiero decirte que no importa el proceso que estés pasando, no importa lo que estás viviendo o en dónde lo estás pasando, Dios va a estar contigo. Amén. Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar. Pero la santificación te va a llevar a no contaminarte. Hay una decisión que debo tomar para no contaminarme bajo los diseños de Babilonia. Y uno de los principios que dice, fíjate esto, versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de la comida. ¿Quién se las asignó? El rey. ¿Quién se las asignó? El rey. ¿Qué rey? El rey de Babilonia. Y del vino que se serviría en la mesa real, su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Todo parecía lindo, bueno, pero hay principios de Dios que no se pueden doblegar. Ellos tenían un principio de comer ciertos alimentos y otros no, porque Dios les dijo que eso estaba contaminado. Eso era el deber de todo hijo de Dios en esa época, de no comer ciertos alimentos para no contaminarse, porque estaban consagrados a los ídolos. Pero ¿sabes qué? El decidir no contaminarse sobrellevaba 3 años. Y a veces nosotros decimos: Señor, no aguanto esto, no soporto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces dijimos: Señor, no quiero enojarme? ¿Cuánto me quiero enojar? Y pasaron 2 o 3 días y decís: Señor, ¿hasta cuándo? Daniel tuvo que pasar 3 años de mantenerse puro, aún con el alimento. ¿Y sabes qué? Dios va a demandar en ese tiempo a santificarnos como nunca antes lo hicimos. Tal vez Daniel tuvo que pasar la santificación del alimento. Nosotros tenemos que pasar la santificación de lo que habla nuestra boca, de lo que piensa nuestra mente, de los deseos carnales que quieren gobernarnos. ¿Sabes qué? Hay cosas que parecían buenas y eran de buen deleite para los ojos de esos jóvenes, pero ellos no podían olvidar quiénes eran. Y yo quiero decirte algo: en cada proceso el diablo va a querer que vos te olvides quién sos. El diablo va a querer que vos dejes tu posición de realeza y tu posición de noble para someterte a los principios de Babilonia. Ellos no eran cualquier jóvenes.
Ellos no eran alguien más de Israel, no, eran alguien de la nobleza y alguien que ocupaba lugares como príncipes de Israel. ¿Y sabes qué? Todavía Cristo no había muerto por ellos. Todavía Cristo no los había dignificado como nos dignificó a nosotros, como reyes y sacerdotes. ¿Sabes qué? En esta noche yo quiero animarte a que no te doblegues ante Babilonia y no te manches tus vestiduras reales. Es tiempo de vivir la santidad extrema para que Dios sea glorificado. Decir conmigo, santidad extrema. Decirle que tiene algo, Dios te está hablando. Cambia la cara. Ellos determinaron no contaminarse, pero esto demandaba un peligro. El no comer el alimento del rey demandaba un peligro inminente, porque el que no se sometía a la voluntad del rey era decapitado. Decid conmigo, no someterme a Babilonia acarrea muerte. ¿Sabes por qué? Porque estaba desobedeciendo al rey de Babilonia. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso, escucha esto, Daniel se propuso, decir conmigo, se propuso, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. ¿Sabes qué? Muchas veces van a venir personas de autoridad, personas que tienen cargos o personas que representan a un lugar y te va a querer dar lo mejor de él. Pero muchas veces los negocios o las alianzas no son buenas delante de Dios. Yo no sé si ustedes se acordaron cómo oré por los políticos el día sábado. Yo oré bendiciendo, pero en contrabalanza declaré una palabra del temor del Señor. Porque yo no voy a soltar una bendición si Dios no está con ellos. Y solamente le dije a Gione, a Walter Gione, que es pastor, le digo: vos sabés lo que yo solté. Me dice: sí, yo sé lo que vos soltaste. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy lindo estar con gente de autoridad, pero a mí no me beneficia nada. A mí lo que me beneficia es estar bien con el Señor. A mí me beneficia exaltar al Rey de Reyes. Por eso le declaré que también el que levanta reyes y quita reyes es el Señor. Y yo no tengo temor de decírselo a una autoridad. Si tengo temor de no decir lo que Dios quiere decir, a los que van a estar en eminencias. Pero tenemos que entender esto: Dios va a pedir en este tiempo que nuestro corazón no se contamine. Yo no sé qué cosas Babilonia te está proponiendo en este tiempo y por qué Dios manda esta palabra, pero hay cosas que Dios te va a decir: tenés que santificar. Vas a tener que dejar cosas, vas a tener que dejar hábitos, vas a tener que dejar amistades que no te bendicen. Si hay amistades que te apartan de Dios, mi hermano, es tu salvación. Porque si vos pensás que estando con ellos y nada más, y no hablando y no diciendo nada, estás perdiendo tiempo. Hay cosas que Dios te va a demandar. Dios te va a demandar en este tiempo que tenés que dejar cosas. Y hay cosas que Dios va a traer a tu corazón que tal vez son alocadas
para ese tiempo, para la gente de Israel, muchos le hubieran dicho, pero Daniel, vos estás loco. ¿Sabes por qué? Porque mientras que el pueblo de Israel estaba esclavo, escucha eso, mientras que el pueblo de Israel estaba esclavo y el esclavo de Babilonia, Daniel fue colocado en un lugar de nobleza para servir al rey. Y tenemos de contemporáneo a Jeremías. Jeremías era contemporáneo de Daniel. Y mientras que Jeremías estaba esclavo y era llevado con cadenas, y todo el pueblo de Israel caminaba encadenado y trabajaba duro, Daniel tenía la mesa del rey delante de sus ojos. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. ¿Sabes por qué? Porque hay deleites que parecen buenos a nuestros ojos, pero que no son de Dios. Yo no sé por qué Dios está dando esa palabra, pero sé que Dios va a hablar a tu corazón y va a traer convicción. Dice que Daniel se propuso no contaminarse. El proponerse algo es determinar. Decí conmigo determinación. Cuando vos te determinás algo, no va a haber circunstancias que te muevan de tu lugar. La determinación hace que vos mires fijo tu objetivo y que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Cuando vos tenés un objetivo determinado, no hay nadie que te mueva. Y Daniel tenía una determinación: no contaminarse. No importando el lugar ni el cargo que le querían dar. No se iba a contaminar. Aún cuando llevaba a contradecir al rey. A mí me pasó que hace poco yo estaba en el área de la salud y hubo unas circunstancias con mi sueldo, entonces yo dije no. Oré al Señor y dije tengo que volver a la posición donde yo estaba como inspector de tránsito. Y el de mayor autoridad, todos entienden, el de mayor, me dice, yo ya arreglé todo para que te quedes en salud. Y vos te vas a quedar. Y yo dije, no, mira, vos no tenés autoridad para decírmelo. Ya Dios me habló. ¿Sabes por qué? Porque aunque parecía bueno lo que Él me decía, lo que Él quería es que yo hiciera una alianza con Él. Y después cuando hay alianzas, hay favores que hacer. Y yo nunca di la iglesia para eso. Y no la voy a dar. Por eso yo acá no permito que venga nadie. No lo permito. Porque las cosas de Dios son santas. Y se tienen que mantener en santidad. Y si algún día pisan, hay aquello porque va a caer fuego. Una vez me llamaron y me dijeron, ay Diego, tenés la oportunidad de que tal político vaya a tu iglesia a hacer reuniones con los vecinos. Le digo, el día que pise el altar o la iglesia cae muerto. Preparar el funeral. No, te estoy diciendo en serio, el día que pises ese lugar va a caer muerto. No porque es político, porque yo sé lo que había detrás. Ya que me dijeron, sos un religioso. Y dice, era un religioso, pero yo decidí no contaminarme. Y tenemos que entender que Dios va a demandar no contaminarnos. No me refiero a la política. Dios, gloria a Dios, y hay hermanos que se levantan y pueden tomar posición. Yo creo que la iglesia tiene que tomar posición de autoridad, de lugar, que hay que prepararse, hay que estudiar, jóvenes, hay que estudiar, hay que formarse, hay que ocupar los lugares que Dios quiere. Amén. No es para mí, eso no, gracias a Dios, no es para mí, no entiendo nada. Pero sé que Dios puede levantar a Danieles, puede levantar jóvenes que están decididos a no contaminarse y que Dios lo va a honrar por su fidelidad. Amén. Entonces Daniel se había propuesto, el proponerse, dijimos que es una determinación en ese tiempo de santificación. Debo determinar si debo caminar con Dios o alejado de Dios. ¿Sabes por qué? Y eso me impacta.
¿Cuánto era el grupo mayor que seguía a Jesús? ¿Los 120? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos sabían que había 120 personas que seguían a Jesús? ¿Cuántos lo saben? Los voy a mandar al Instituto Bíblico. Después estaban los 12, decí conmigo los 12. Pero después había íntimos que eran... ¿Cuántos se quedaron con Jesús en el momento de la crucifixión? Juan. Uno solo se determinó a no dejar a Jesús, que fue Juan. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que cuando vos te determinás a seguir al Señor, los que están alrededor tuyo van a dejar. Pero tenés que determinarte a seguir a Cristo. Decía amigo, he decidido seguir a Cristo. Hay un tema, hay una canción. Vamos a cantar al final. ¿Qué quieres saber? Buscarlo en YouTube ya. Acorde. ¿Sabes qué? Hay veces que nosotros seguimos la multitud, porque la multitud siempre hay cosas por escuchar. Cuando seguían a Jesús, vos lo podés seguir por una necesidad, pero cuando esa necesidad está saciada, mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Escucha esto. ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? ¿Estás siguiendo a Jesús por necesidad? ¿O estás siguiendo a Jesús porque lo amás y Él te amó a vos? ¿Sabes cómo podés balancear o cómo podés examinarte? Es simple. Cuando una persona sigue a Jesús por necesidad, cuando la necesidad fue saciada, vuelve una vez más al mundo. Pero la persona que ama a Jesús y determinó dar su vida por Jesús, no vuelve atrás a pesar de todo. Amén. Y mi pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús por necesidad? Quiero decirte que Jesús va a saciar tu necesidad. Siempre Jesús sacia la necesidad de aquel. Jesús siempre va a saciar la necesidad de aquellos que se le acercan. Pero Jesús quiere algo más. Quiere una determinación. Quiere una determinación a seguirlo verdaderamente. Y quiero decirte esto. El Señor quiere que revelarse a tu vida de una manera mayor de lo que vos conocías. Y mirá lo que dice la palabra. Si el rey llegara a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Esto era el hombre que estaba encargado de ellos. Versículo 11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló a ese guardia y le dijo: por favor. Mira, si Daniel no estaba determinado a no contaminarse, que decía al guardia: por favor, no quiero contaminarme. Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras. Ahí dice legumbres en Reina Valera. De beber solo agua. Pasado este tiempo, comparará nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Les digo 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Cuando vos determinás no contaminarte, vas a comenzar a vivir procesos sobrenaturales. Vas a comenzar a experimentar una continua manifestación de Dios en tu vida. Estos jóvenes estaban experimentando no solamente el respaldo de Dios, sino que sus cuerpos eran vivificados por el Espíritu de Dios. Escucha esto.
Cuando vos te determinás no contaminarte, tu cuerpo comienza a vivir en algo sobrenatural. Y vas a ser vivificado. Vas a tener mayor vigor, mayor fuerza. Vas a tener mayor inteligencia, sabiduría. Porque determinaste no contaminarte con las cosas de este mundo, sino determinaste creerle al Señor. Amén. Amén. Es el declarado que Dios te está hablando. Por eso, si Dios en este tiempo te demanda hacer un ayuno de 21 días, hermano, obedece. Oh, pero es difícil. Determinate. Si Dios te demanda hacer un ayuno de 7 días, hacelo. Cuando vos te determines a hacer lo que Dios le manda, vas a vivir en una etapa sobrenatural. Ellos decidieron experimentar lo sobrenatural de Dios a costa de su vida. ¿Por qué Dios no me responde? Porque hay cosas que todavía no obedecemos. Hermano, va a haber tiempo de volver a ayunar. Va a haber tiempo de volver a hacer vigilia. Es tiempo de volver a estar de madrugada orando, adorando a Dios. Es tiempo de levantar clamor por nuestra ciudad. Es tiempo de levantar clamor por la iglesia de Cristo en la ciudad. Es tiempo de que la iglesia de Cristo deje de contaminarse para comenzar a santificarse y comenzar a vivir en el propósito que Dios puso. ¿Sabes que estos jóvenes estaban viviendo el propósito en medio de Babilonia? Pero ¿sabes qué? No se quejaban de Babilonia. Ellos buscaban a Dios. Deja de quejarte de Argentina y lo que pasa en Argentina y comenzá a experimentar y a vivir el propósito de Dios en medio de la crisis. Decí conmigo, en tiempos de crisis, es tiempo de determinación. Decí declarado, en tiempos de crisis, vas a tener que decidir. Versículo 17, estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría. ¿Por qué le dio sabiduría? Porque decidieron no contaminarse. Cuando alguien no se contamina, tiene el favor de Dios en todo. ¿No sabes cómo resolver tu situación? Ponete en ayuno, en oración, en búsqueda. Juntate con hombres y mujeres que caminen en la santidad y que no se contaminan con este mundo y que tienen sabiduría del cielo para poder bendecirte. ¿Por qué están las barcas, hermanos? Están para poder estar con hombres y mujeres que caminan en el camino del Señor y tienen revelación de lo alto, que pueden soltarte una palabra y darte una dirección para determinar el proceso que estás viviendo. Por eso es necesario que tengamos que injertarnos en el reino de Dios. Hermanos, la santificación debe ser una decisión en nuestra vida. Sin importar nuestra posición, no te contamines de Babilonia. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que contamina? Nuestra vana manera de hablar, nuestra vana manera de pensar, nuestras acciones. ¿Cómo son nuestras acciones cuando no están los pastores, los líderes o nuestros vecinos? ¿Cómo son nuestras acciones cuando nadie nos ve? ¿Estamos contaminados o Dios tiene que procesarnos? ¿Sabe lo que dijo Daniel? He decidido no contaminarme. Y fue una batalla, una lucha. Porque en esos 10 días él tuvo que orar y clamar, y seguramente clamaron para que lo sobrenatural venga. Y para que luego de esos 10 días los hombres del rey vieran que el favor de Dios estaba con ellos. Pero no fueron 10 días, fueron 3 años. Decí conmigo, 3 años. Pero no fueron 3 años, fue toda su vida en Babilonia.
Porque si ellos después de 3 años comían la comida del rey, ¿para qué se cuidaron tanto? Yo imagino pasando los 3 años todo, Daniel agarrando la patita de lechón. No. Ellos decidieron tener una disciplina. Y hermanos, la santificación te va a llevar a tener una disciplina en el Señor. Si hay cosas que contaminan nuestra vida, ¿cómo están nuestros ojos? ¿Qué están viendo nuestros ojos en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios se manda? Una vez yo me reía porque al volver a tránsito, mis compañeros, yo ya les prediqué, ya conocen del Señor. Algunos deciden creer, otros no, pero no es mi obligación obligarlos, sino es mi obligación predicar del Evangelio. Y uno de los encargados dice, sí, le contaban los inspectores nuevos, le decía, sí, dice, una Navidad nos propusimos que Diego cayera en pecado, porque ellos querían que yo saliera en el vehículo oficial y que yo mirara a una mujer en esa zona. Ya todos saben. Pero yo me determiné no hacerlo. No porque yo quería demostrarle a ellos que podía gobernar mi alma, sino porque yo decidí servir a Dios. Y era esto, si yo caía en eso, íbamos al descanso. Escuchá, un encargado me dijo, si vos haces esto, hace muchos años, nosotros entramos al descanso, 3 de la mañana. Si no, no entramos hasta las 7 de la mañana. ¿Sabes lo que pasó? Hasta las 7 de la mañana estuvimos afuera. Y esto no es por jactarme, eso es para ver que el diablo siempre nos va a poner en una posición difícil. Pero en esa posición yo puedo dar testimonio. Y hoy mis compañeros me dicen, si vos nunca hubieras hecho lo contrario, si vos hubieras hecho lo contrario, nunca hubieras creído. Pero yo entendí que vos tenés un compromiso con Dios. Y ¿sabes qué? Tenemos que tener en este tiempo un mayor compromiso con el Señor. ¿Estás sirviendo a Dios? Serví más. ¿Estás santificándote? Santificate más. ¿Estás dando tu mayor esfuerzo? Esforzate más. Pero lo sobrenatural de Dios va a venir a tu vida. Amén. No importa la posición y no importa, aunque estés en Babilonia. Babilonia representa el lugar de brujería, hechicería, el lugar de opresión, de sacrificio, de muerte, el lugar de esclavitud. Babilonia representa el lugar de sometimiento. Babilonia representa el lugar donde no hay libertad. Pero ¿sabes lo que el diablo no podía hacer? Es quitar la determinación de Daniel, ni de Sadrach, Mesach y Abednego. El diablo puede oprimirte, pero no puede sacar tu determinación. Y tienes que determinarte en este tiempo seguir a Cristo. Tienes que determinarte seguir buscando al Señor. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que dentro de ese tiempo van a ver que la gloria de Dios está sobre tu vida, que vos estás más fortalecido, lleno de la presencia de Dios, lleno de la sabiduría de Dios. Y van a entender que Dios realmente está con vos. Amén. Amén. No solamente le dio sabiduría. Versículo 17. Sino que le dio inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Eso habla de un don de profecía. Daniel era profeta. Daniel tenía revelación. Cuando vos no te contaminás, el Espíritu Santo puede fluir dentro tuyo. Y puede esos canales proféticos fluir y darte dirección para tiempos oportunos. Pero quiero decirte lo negativo de lo que es no contaminarte. Porque cuando vos decidís no contaminarte, Dios te va a exaltar. Decí conmigo, cuando no me contamino, Dios me va a exaltar. Pero ¿sabés lo que va a hacer el diablo? Va a preparar un horno de fuego. Cuando vos decidiste no contaminarse, el diablo se ensaña con aquellos que no se contaminan. Hermanos, yo ya eso lo he contado, pero yo he tenido que llorar
cuando era adolescente, llorar y golpear una puerta para no enojarme y no dejar que mi carne saliera a luz. Yo lo conté miles de veces, pero lo cuento, saco el caso. Tenía 13 años y yo estaba mirando la tele, viene mi hermano y me saca el control remoto. Y mi tío me dice, ¿qué? ¿No te vas a enojar? ¿No le vas a pelear? ¿No vas a pegar una patada a la silla? ¿Qué? ¿Ahora porque sos evangélico? ¿Sos santito? Dale, enojate. Y hermano, yo veía la cara del diablo. Literalmente veía al diablo, porque él sabía dónde estaba atacándome. Y me fui a la pieza de mi mamá y me largué a llorar y quería golpear la puerta, pero no podía darle la razón a él. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Pero a medida que yo iba pasando los procesos y decidía no contaminarme, Dios me iba dando victoria. Luego pasé distintos procesos sobre mi carácter, porque mi hermano, yo era aquellos que le daban patada a la puerta, a la silla, gritaba, lloraba, pero Dios tuvo que procesarme en Babilonia. Con mi mamá nos sentábamos a comer y orábamos nosotros dos. Y venían familiares nuestros y nos tiraban el plato de comida así, nos salpicaban llenos de salsa y se burlaban o nos ponían el televisor a todo lo que da para que no oráramos. Imagínate, yo que tenía un carácter explosivo, quería explotar, pero decidí no contaminarme. Y el decidir no contaminarme comenzó a procesarme. ¿Sabes qué? Si hay cosas que tenés que ser procesado, decidí no contaminarte. Pedir al Señor que transforme, que cambie tu esencia, que cambie tu ser. Porque en un momento, cuando vos menos lo pienses, vos vas a estar gobernando esa situación. Y el Señor te va a dar la victoria. El Señor quiere glorificarse en todo. Y cuando vengan situaciones peores, vos vas a estar firme. Daniel decidió no contaminarse. Y cuando le dijeron no podés orar, él oraba 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día lo mandaron al foso de los leones. Pero por no contaminarse y por obedecer a Dios, Dios trajo lo sobrenatural. Decí conmigo, cuando no te contaminás y sos fiel a Dios, voy a vivir cosas sobrenaturales. Sadrac, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, decidieron no contaminarse y no arrodillarse ante la imagen de Nabucodonosor. Porque Babilonia te quiere llevar a la idolatría, mi hermano. Y ¿sabes qué? Ellos dijeron, no nos vamos a doblegar ante la imagen. Y cuando Nabucodonosor vio que estos jóvenes no se doblaron, no doblaron sus rodillas, los mandó al horno de fuego. Pero no a cualquier horno. Decía que le ha dado 7 veces más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la santidad cuesta. ¿Cuántos quieren vivir lo sobrenatural de Dios? Amén. Vas a tener que pasar por el horno de fuego. Señor, yo me acuerdo, había una oración, pide a ver si te acordás, que decía, no importa lo que tenga que pasar. ¿Cómo era? Tengo hambre de ti, hambre de tu presencia. No importa lo que tenga que pasar y lo que tenga que esperar. Y después yo pasar los procesos y digo, Señor, ¿por qué? Porque vos me adoraste y me quité. Y sé que nunca para canto. Pero ¿sabes qué? El decidir no contaminarse te va a llevar a procesos. Pero esos procesos no son para matarte, esos procesos es para que Dios se glorifique. Cuando Sadrac, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, imagínate esta escena, 3 jóvenes. Jóvenes, la santidad se puede y es una decisión. Todo el mundo maldice la juventud. Y dice, el mundo está perdido con ellos. Mira lo que te hago decir, que sí. Si miramos naturalmente, pero vamos a mirar espiritualmente.
Todo el mundo maldice a los jóvenes. Jóvenes, si deciden quererle al Señor, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales con ustedes. El Señor se va a glorificar. Una juventud que le crea al Señor, una juventud que camina en santidad, que busca a Dios. Y aunque camina en santidad, puede caer en pecado, se levanta, pero decide seguir a Cristo. Dios los respalda. Amén. Dice que cuando ellos iban a ser arrojados al horno de fuego y prendieron 7 veces más ese horno, los que lo arrojaron, lo ataron, los que lo arrojaron cayeron muertos a causa del fuego que había hecho. Pero Sadrach, Mesach y Abednego estaban atados y ellos se pararon y sus figuras se podía ver. Pero hay una manifestación de una cristofanía, la manifestación de Cristo antes del tiempo. Y Cristo estaba con ellos. Yo no sé vos, pero en medio del proceso, en medio del lugar donde el diablo creyó matarte, Dios se va a glorificar. Amén. Dios se va a revelar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando decidís no contaminarte, estás siguiendo la voz del Señor. Cuesta un montón. Pero cuando decidís no contaminarte en lo poco, va a venir un proceso donde te vas a tener que no contaminar en algo más. Y Dios va a demandar esto continuamente. Pero ¿sabes qué? La gloria de Dios va a descender y te va a respaldar. Amén. La gloria del Señor te va a respaldar. Y yo quiero decirte algo, mis hermanos, estamos en un tiempo donde Dios quiere glorificarse. Dios quiere revelarse a sus hijos. Segunda de Timoteo, no lo busques, después búscalo en tu casa, capítulo 20, dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para los usos más nobles y otro para los usos más bajos. Vemos que en la época de Daniel, él estaba en un lugar de honra, mientras que Jeremías, que era contemporáneo, estaba en un lugar de deshonra. Pero dice, si alguien se mantiene limpio, escucha esto, no importa el tipo de vaso que sea de oro, sea de plata, sea de madera o sea de barro, no importa el vaso, decí conmigo, no importa el vaso. Versículo 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. No importa cuál es tu origen, no importa de dónde venís, no importa el material del cual vos sos hecho, porque podríamos decir, y Daniel la pasó bien, Daniel la pasó en Babilonia cerca del rey, Daniel era un sirviente del rey de Babilonia y él la pasó bien, él tenía comida, tenía abrigo, tenía sirvientes, porque te voy a decir algo, cuando vos te propones servir a Dios en santidad, Dios te va a poner en lugares de honra. Pero Jeremías decidió no contaminarse, pero era perseguido, lo metían preso, el pueblo lo odiaba, el pueblo lo rechazaba. Todos dicen, ¿cuánto conocen a Jeremías como el profeta Sholom? ¿Cuánto escucharon esto? Hay que pasar los procesos de Jeremías. Dios le daba cada palabra a Jeremías y el pueblo endurecido en su corazón. Por eso hay vasijas de oro, de plata, de barro, de madera. Yo no sé cómo te estás sintiendo en este tiempo. Tal vez Dios te quiere usar, pero vos decís, Señor, no, yo soy una vasija de madera, no sirvo para nada. Soy alguien que todavía no fui procesado, lustrado. Pero la palabra nos dice que si alguien se mantiene limpio, decí conmigo, mantenerse en santidad, llegará a ser un vaso noble.
¿Y sabes qué es el vaso noble? Es un vaso que lo usan solamente los de la nobleza. Yo no sé vos, pero yo quiero hacer un vaso de honra. Un vaso que Dios pueda decir, yo puedo usar esto para mi honra. Que pueda servir a Dios en santidad. ¿Sabes lo que cambia tu condición y tu posición? La santidad. Y la determinación a la santidad. Tal vez algunos están como Daniel en lugares de honra, en lugares... Imagínate, Daniel no se tenía que preocupar por la comida, no se tenía que preocupar por un techo, no se tenía que preocupar por el abrigo. Pero Jeremías tenía que preocuparse si no había comida, si no había alimento, si no había techo, si no había abrigo. ¿Sabes por qué? Porque hay distintos procesos para cada uno de nosotros. Pero el proceso determina lo mismo. Si vos determinás no contaminarte, Dios se va a glorificar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque de Jeremías se habla lo negativo, pero Dios siempre estuvo con él. Jeremías quería dejar de predicar, pero dice, hay un fuego dentro mío, un fuego que tengo hasta los huesos y no puedo callarlo. Y aunque Jeremías quería escaparse, Dios siempre le daba gloria. ¿Sabes qué? No importa cuál es tu condición o cómo es tu estado o cómo vos te sentís. Lo que interesa es determinarte a caminar en santidad. Y Dios te está llamando en ese tiempo a eso. A volver al origen y al principio de todas las cosas. Amén. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere que vos lo veas. Amén. Porque nos conformamos con eso, nadie va a ver a Dios, entonces Dios no se lo puede ver. No. Dice la palabra sin santidad. Por eso en este mes tenemos que santificarnos. Este mes es un mes donde yo tengo que ir al altar y decir al Señor, limpiame, saca la inmundicia, saca lo que estorba, saca lo que impide tu fluir, saca mi carácter, Señor, sácame todo lo que yo tengo que ser procesado para que vos seas glorificado. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos sos procesado, la gloria de Dios comienza a descender. Y por más que se levante el enemigo contra tu vida, lo sobrenatural te va a respaldar. ¿No lo entendés? Si vos estás caminando en la voluntad absoluta de Dios, lo sobrenatural te va a respaldar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a dejar solo. Dios prometió que jamás estaríamos solos. Amén. Pero el contaminarte hace que te olvides de la promesa de Dios. Pero la santificación hace que te acuerdes de las promesas de Dios. Porque son sí y amén. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Por ahí la oración